Organización técnica. Hoy día nos corresponde hacer la primera clase de tejidos ya, pero voy a adelantar una clase. Pues vamos a hacer esa y una más. Son dos cortitas, así que no van a aburrirse tanto, no van a sufrir. Porque la semana del 20 al 30 voy a estar ausente. Por chamba tengo que viajar y voy a faltar 10 días. Entonces no quiero que el profe de práctica se perjudique, entonces quiero dejar adelantada la clase y ustedes tampoco se perjudican con el desarrollo de la asignatura. Esta semana esos días es el Congreso Mundial de Educación Médica y tenemos que estar presentes para que nos conozcan en la facultad. Bueno, hablaremos de tejidos básicos. ¿Qué es un tejido básico? ¿O qué es un tejido? Ya lo vimos en la clase pasada, pero recordemos, ¿qué es un tejido? Conjuntos. A ver, pues con levantadita de manos, César. ¿Es la estructura que brinda sostén? No. ¿Algún órgano? Es un conjunto de células que comparten una misma función Ya, y están especializadas. Es un conjunto de células que está bañada en una matriz conocida como plasma celular. Y no. Definamos tejido. Básico. Sí, que constitución y también función. Ya, pero falta algo más. La estructura. No, ya, no se inventen. Tejido es lo que conseguimos cuando vimos lana con marinos. Es un conjunto de células similares, ¿verdad?, que suelen tener un origen embrionario común. Cuando vemos un tejido, tenemos que recordar que las células sí, de hecho se parecen, o sea, son parecidas. No podemos decir iguales porque puede haber una más viejita al lado de una más jovencita, pero se parece, ¿no? Pero su origen embrionario es el mismo. Y además trabajan de manera coordinada para una función más especializada, o sea, contribuyen a una función mayor. Esa es la definición que tenemos de tejido básico, de tejido básico, ¿no? Todo tejido tiene dos componentes, como alguien mencionó algo al respecto. El primer componente es, obviamente, la célula, ¿no? Todo tejido, para que sea tejido, tiene que tener células. Y el segundo componente es lo que está entre célula y célula, lo que se conoce como matriz intersticial o intersticio, matriz extracelular. Son diferentes nombres que es o como se denomina lo que está entre célula y célula. De hecho, en algunos tejidos vamos a darnos cuenta que la matriz puede ser prácticamente inexistente, o sea, no se ve. Y en otros tejidos la matriz puede ser abundante. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una célula aquí, otra célula acá, y entre ellas dos hay abundante, ¿no es cierto?, matriz intersticial. Pero en cambio en esta otra imagen vamos a ver aquí una célula aquí, otra célula aquí, otra célula aquí, y entre ellas casi no existe matriz o intersticio, ¿no? Ambos son tejidos. Muy bien. El ser humano, o sea, ustedes, que somos demasiado complejos y hechos de mil cosas probablemente, en realidad desde el punto de vista histológico somos recontra simples, ¿no? Cuando ustedes se vean en el espejo en la mañana y se analicen así estructuralmente qué cosas son, desde el punto de vista histológico, soy solo 4 tejidos básicos. O sea, nuestra receta está hecha con 4 tejidos básicos. El tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Esos 4 tejidos son motivo de esta asignatura, que es histología general o histo 1. Ahí iremos desarrollándolo durante todas las clases siguientes. Hoy nos va a tocar hablar de tejido epitelial y vamos a verlo todo, o sea, porque estaba diseñado para 2 clases, pero vamos a hacerlo en una. El tejido epitelial es un tejido que está formado, ya sabemos, por células en intersticio, pero acá vamos a hablar un poco de la función. Un grupo de células epiteliales, ya hablamos de células epiteliales, están organizadas formando capas, ¿no?, que se encuentran o que tienen la responsabilidad de cubrir una superficie, ya sea interna, o por ejemplo la superficie de la boca, que es una superficie interna, la del estómago, que es una superficie interna, o una superficie externa, como por ejemplo, ¿no?, ese epitelio se llama epitelio de revestimiento, tejido epitelial de revestimiento. O sea, el primer tipo de epitelio que existe, ahora hablando un poco de la clasificación del tejido epitelial, es de aquellas células que revisten cavidades o superficies y se llama epitelio de revestimiento.
Pero otras células epiteliales dijeron, yo no quiero revestir nada más, yo lo que quiero es fabricar cosas, fabricar sustancias, ¿no? Entonces las células se agruparon en manchas y dijeron, vamos a fabricar una sustancia, la vamos a almacenar y la vamos a liberar. Ese es el segundo grupo de células epiteliales, que se van a llamar epitelio glandular, ¿no? Entonces, nuestro tejido básico, el tejido epitelial, tiene dos subtipos: el epitelio de revestimiento y el epitelio glandular. Perfecto. Hablemos del primero, de epitelio de revestimiento. ¿Qué podemos decir del epitelio de revestimiento? Ya sabemos para qué sirve, pero tiene características comunes. La primera de ellas es que casi no hay intersticio. Las células epiteliales se encuentran muy unidas unas a otras, pegaditas casi, ¿no? Segunda característica, no tiene vasos sanguíneos. O sea, en un epitelio de revestimiento no voy a ver arterias, venas ni capilares. Los nutrientes le llegan por debajo, ¿no? Y llegan a las células a través de difusión, ¿no? Fenómeno que ya conocen ustedes de física y de biología. Difusión sí. Tercera característica, todas las células del epitelio de revestimiento están fijas a un suelo, un piso, donde se anclan, ¿no? De manera molecular. Esa estructura en la que se anclan se llama lámina basal. En algunos libros van a encontrarlo con el nombre de membrana basal también, ¿no? Todas las células epiteliales están sobre la membrana basal. Yo prefiero llamarle lámina porque cuando yo en mi mente escucho la palabra membrana, me imagino una capa fosfolipídica. Eso es membrana, ¿no es cierto? En cambio, esta no es así, es una lámina proteica. Entonces, para mí es más mejor decirle lámina basal. Entonces, todos los epitelios de revestimiento descansan sobre una lámina basal. Otra característica es que las células epiteliales se renuevan constantemente y pasan por un proceso evolutivo de proliferación, migración, diferenciación, muerte y descamación. De hecho, las células que ustedes, las que nacieron en su piel, ya no son las células que tienen ahora. Cada 30 días han cambiado. Las han botado. Si se han bañado, las han desprendido también, ¿no? Y así pasa con las células que realizan su estómago, su intestino, su vagina, cualquier parte de su cuerpo donde hay una superficie. ¿Qué significa proliferación? Significa mitosis, ¿no? Migración significa que si estoy yo acá hoy día, puede que mañana esté en el lugar definitivo que debo ocupar, que puede ser más arribita, ¿cierto? ¿Qué significa diferenciación? Esa es una pregunta interesante. Que se convierte en un nuevo grupo de células. En un nuevo tipo de célula. Sí, o claro, especifican nuevas funciones. Ya, ya. Miren, si yo les paro acá delante dos niños de 4 años, un hombre y una mujer de espaldas, y les pregunto de pelo cortito, y digo, señalen al niño, es probable que se equivoquen todos, ¿no? O la gran mayoría, y no sepan cuál es el niño, porque no se diferencia de la niña. Tienen 4 años y espaldas son indiferenciados, ¿no? Pero si los paro delante de ustedes a los 18, desnudos, de espaldas, al toque van a saber quién es la niña y quién es el niño, porque ya están totalmente diferenciados. Ya adquirieron las características morfológicas que los definen en su sexo, ¿no? Ya tienen ellos pelos, ellas no tienen pelos, caderas anchas, caderas afiladas, tórax ancho, ellas tórax recto, mamas que pueden protuberse en la espalda, ¿no? La pilosidad, en fin. O sea, ya se dan cuenta del toque quién es la niña y quién es el niño. En la diferenciación celular pasa eso. Las células cuando se proliferan tienen formas que no me permiten decir, ay, esta es una célula del cuello uterino, o es una célula de la piel, no lo sé, es una célula gorda, redonda, ¿no? Indiferenciada. Pero al paso de unos días, mientras va migrando, adquiere las características finales y digo, ah, no, esta es una célula de la piel. Ah, no, esta es una célula del cuello uterino. Ya me doy cuenta porque ya adquirió su forma definitiva, su forma adulta, diferenciada o especializada. Y es bueno saber eso porque a veces una de estas células se vuelve loca en el proceso de proliferación y empieza a reproducirse mucho y aparece cáncer, ¿no? Es una célula que se volvió loca. Entonces yo la miraré y diré, ah, no es un cáncer de cuello uterino, ah, no es un cáncer de mama, ah, no es un cáncer de piel, porque es un cáncer donde yo diferencio el tipo celular. Pero también puede que yo vea el cáncer y diga, oh, no sé qué es.
porque es un cáncer de una célula indiferenciada. ¿Cuál es más malo? Indiferenciada. Diferenciada porque puede sufrir modificaciones más fácilmente que una diferenciada. Así es. De hecho, una célula diferenciada, como yo sé que es de piel, ya sé cómo se comporta la piel y sé cómo puedo atacar a la piel. Pero si es una indiferenciada, yo no sé cómo poder atacarla, porque es una célula potencialmente cualquiera, loca, con alta actividad mitótica. Los cánceres indiferenciados son mucho más agresivos que los cánceres diferenciados. Y bueno, muere y se descama. Entonces ya sabemos cuáles son las características generales de los epitelios de revestimiento. ¿Cómo se ordenan o clasifican? Para clasificar un epitelio de revestimiento tengo dos cosas en consideración. La primera cosa que debo tener en consideración es el número de capas de células. Ese va a ser el primer nombre del epitelio. Cuando los epitelios tienen una sola capa de células, el epitelio se llama epitelio simple. Simple. Y cuando tengo varias capas de células, o sea, dos o más capas de células, diré que el epitelio es estratificado. Ahora, en algunos libros aparece como poliestratificado, pero eso es malo, es una redundancia. Poli significa varios, y cuando digo estratificado, de hecho se tiene estratos. Es redundar decir poliestratificado. Se los digo porque en algunos libros van a encontrar esa palabra. ¿Es un poliestratificado? No. Estratificado es lo correcto. O sea, o simple o estratificado. Entonces ya sé cuál es el primer nombre que debe tener todo epitelio. O es un epitelio simple, una sola capa de células, o es un epitelio estratificado, varias capas de células. Cuando se pueden hacer Dios, van a decir, si yo fuera Dios, ¿dónde pondría un epitelio simple? En aquellas estructuras que no reciban daño o lesión. Por ejemplo, las cavidades, como la cavidad cardíaca, el cardio, la cavidad abdominal, suavecito, y la caricia de las tripas, ¿no? Los vasos sanguíneos, ¿no? Pasa la sangre tibiecita, suavecita, epitelio simple, ¿no? Pero a la vagina, ¿le pondría un epitelio simple? No, pues la vagina tiene que recibir el trabajo de parto, donde va a pasar 4 kilos de feto grandote, ¿no? Haciendo sin contar todo el trabajo que consistió ese embarazo, ¿no? La boca, ¿qué le pondrían? A la boca se mete el rocoto, humo del cigarro, lapicero, baja huesos, ¿no? No le van a poner un epitelio simple, pues, ¿no? O sea, Dios ha puesto epitelios, cuando digo Dios, es en sentido plural, ¿no? Por si acaso. La naturaleza ha hecho que las zonas donde no hay agresión, los epitelios sean simples, y las zonas que son agredidas o potencialmente agredidas sean epitelios con estratos. Segundo nombre. El segundo nombre tiene que ver con la forma que tiene la célula que forma el epitelio. Entonces el segundo nombre va a ser, si la célula es como un huevo frito, se llamará epitelio plano, ¿no? Significa que es chata, pues, el núcleo que construye las puntas, ¿no? Si la forma es como un dado, los dados, se llamará epitelio cúbico, ¿no? Si es tan alta como ancha, mismo alto, mismo ancho. Pero si el alto es más que el ancho, se llamará cilíndrica, como la casa del Chavo, ¿no? Epitelio cilíndrico. Entonces tengo células planas, o tengo células cúbicas, o tengo células cilíndricas. Entonces ya puedo dar el nombre de mis epitelios, que van a ser las combinaciones de esas dos variables, ¿no? Simple plano, simple cúbico, simple cilíndrico. O estratificado plano, estratificado cúbico, estratificado cilíndrico. Ya, expertos haciendo lectura microscópica de epitelios. Pero hay epitelios que además tienen alguito, un adicional, ¿no? Que se conocen como especializaciones y casi siempre le pertenecen a la superficie apical, hacia arriba, ¿no? Entonces un epitelio puede tener, por ejemplo, microvellosidades o cilios. Entonces diré epitelio simple, cilíndrico, con cilios. Simple, cilíndrico, con microvellosidades. Simple, cilíndrico, con estereocilios, por ejemplo. Le agregaré esa especialización que veo cuando hago el diagnóstico histológico. Otra cosa que puede encontrarse en un epitelio es otra célula inmersa que sea diferente al resto. Todas son simples cilíndricas, pero por ahí aparece una en forma de cáliz, ¿no? Esas llaman células, definitivamente se llaman células caliciformes y producen moco. Entonces puedo decir epitelio simple, cilíndrico, con células caliciformes, ¿no? O sea, le agrego el con células caliciformes y las veo. Y la tercera especialización,
es cuando encuentro queratina. Cuando encuentro queratina. Entonces diré epitelio con queratina o epitelio sin queratina. Entonces ya sé las tres especializaciones, ¿no? Bueno, cilios, microvellosidades o estereocilios, con células caliciformes o con queratina. Bueno. Y así quedarían más o menos las combinaciones, ¿no? Pero hay dos cosas adicionales que tenemos que fijar. La primera es que al estratificado plano siempre debo agregarle la presencia o negar la presencia de queratina. O sea, diré estratificado plano con queratina. O diré estratificado plano sin queratina. En algunos libros aparece queratinizado y no queratinizado. No importa, no mismo. Pero tengo que decirlo solamente al estratificado plano, no a los demás. Solo cuando veo un epitelio estratificado plano diré con queratina o sin queratina. Hay una variante de epitelio que es este, que se llama pseudo estratificado cilíndrico. ¿Qué es lo que pasa con el pseudo estratificado cilíndrico? ¿Qué significa pseudo? Falso, ¿no? Por lo tanto dicen pseudo estratificado, o sea, es falsamente o falso estratificado. ¿Significa que es estratificado o no? Que no es estratificado, pero se ve como estratificado. ¿Qué es lo que pasa? En histología óptica uno ve núcleos, básicamente. Entonces, cuando uno ve una sola fila de núcleos en un epitelio, ¿qué dice del epitelio? Es simple, una sola fila de núcleos. Cuando yo veo una fila, dos filas, tres filas, ¿qué creo que es? Estratificado. Pero en este epitelio pseudo estratificado lo que pasa es que las células son de diferente alto. Todas son cilíndricas, pero unas son altas, otras son menos altas y otras son mucho más pequeñas. Y están unas al lado de las otras. Por lo tanto, unos núcleos están abajo, unos núcleos al medio, unos arriba, otros más arriba. Entonces, cuando uno los observa, parece que fuese estratificado, pero realmente cada célula tiene su pedazo de lámina basal. Es simple. Por eso se llama pseudo estratificado. Pseudo estratificado. Muy bien. Acá hay unas imágenes, simple plano, simple cúbico. Ahí tenemos un simple cilíndrico y un simple cilíndrico con microvellosidades. Y acá, por ejemplo, tenemos un pseudo estratificado, cilíndrico, con cilios y con células caliciformes, ¿no? Todos los nombres que hemos aprendido el día de hoy. Pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Y acá tenemos los estratificados. Estratificado plano, no queratinizado. El otro que tiene sus escamas. Y aquí hay que hacer una anotación. Miren, este epitelio de acá dice estratificado cilíndrico, pero yo acá hablo de células cúbicas. ¿Por qué será cilíndrico? ¿Qué pasa con la última capa? Es la capa de células diferenciadas. Acuérdense, propagación, migración, diferenciación. Estas son las adultas, las maduras, las definitivas, ¿no? El adolescente de espalda, peludo, esas son. Por lo tanto, casi hay que afirmar cilíndrico, estratificado, cilíndrico, ¿no? Igual acá, si ven el plano, las de abajo son gorditas, redondas, etc. Pero las de la última capa son planas. Por eso se llama estratificado plano, con queratina, sin queratina. Ahora, este epitelio de acá se llama epitelio transicional. Le dicen así, ¿no? Transicional, o bueno, ahí aparece como transición. También se conoce como urotelio porque está presente solo en la vía urinaria, en los uréteres, en la vejiga. Es un epitelio estratificado, cúbico, podría decirlo, ¿no? Estratificado cúbico. Pero ese epitelio también se ve en otro momento así, estratificado plano. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la vejiga está llena, se ve así, estratificado plano. Y cuando la vejiga está vacía, se ve así, estratificado cúbico. Es el mismo, solo que se estira y no se estira. Por eso se llama epitelio transicional. O de transición no es la mejor forma, pero en algunos libros van a encontrar también de transición. O urotelio. Ahora, hay zonas del cuerpo en donde un epitelio deja ser de un tipo y se convierte de otro tipo. Por ejemplo, el esófago es un tubo, ¿no es cierto?
El esófago tiene un epitelio estratificado plano no queratinizado, porque pasan cosas sólidas, ¿no? Pasa el ceviche con mucho limón y rocoto, a la elección, ya. Pero el estómago ya es un saco, donde ya la cosa está masticada, ya transitó, cambia, se convierte en un epitelio simple cilíndrico. Entonces la zona en donde deja ser de un tipo para convertirse en otro tipo de epitelio se llama transición de epitelios. Una transición de estratificado plano no queratinizado a simple cilíndrico. Lo mismo pasa en la vagina y el útero. La vagina es estratificada plana no queratinizada, pero en el cuello uterino hay una zona donde ¡plup!, se convierte en simple cilíndrico. Esa zona se llama transición de epitelios, ¿no? Cuando un epitelio deja de ser de un tipo y se convierte en otro tipo de epitelio. Por ejemplo, en el caso de la vagina es en la zona donde se produce cáncer de cervix. Entonces uno hace Papá Nicolau justo del cuello uterino, que es el cambio de un epitelio al otro. Un epitelio o una célula epitelial, acá hemos puesto una célula cilíndrica, pero puede ser una cúbica, si quieren, tiene tres zonas. Una zona apical, una zona lateral y una zona basal, que es la que está anclada a la lámina basal. La zona apical puede tener ciertas especializaciones, como por ejemplo cilios, estereocilios, microvellosidades, ¿no? La zona lateral tiene especializaciones que ya conocen, eso lo han hecho en biología, que las sellan a la zona vecina. Y la zona basal tiene especializaciones que la sellan a la lámina basal, la pegan a la lámina basal. En algunos libros van a encontrar apical y vaso lateral, como si fuera una sola cosa, vaso lateral. Pero creo que es más mejor hablar de apical, lateral y basal, ¿vale? En la apical, ya dije, lo que podemos encontrar. En la lateral van a encontrar ustedes zonas o formas de unión a la vecina, la zónula occludens, la zónula adherens, la mácula adherens o desmosoma, y las uniones hendidura o comunicantes o nexos, y las interdigitaciones. Esto ya lo conocen, lo han visto en biología, estamos simplemente recordando un poco. Por ejemplo, esta es una célula cilíndrica simple, ¿no? Le hemos sacado todo el citoplasma para ver por dentro de la membrana, y aquí se ven las especializaciones, ¿no? La zónula occludens, la zónula adherens. Es zónula porque le da la vuelta a toda la célula. No, zona, ¿no? Zónula. En cambio, la mácula es un foco nada más, un punto. El desmosoma es una mácula adherens, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay eso? Un epitelio es aquel que protege una estructura, cuando está sobre la estructura, ¿no? Para protegerla es el epitelio que infiltra lo que pasa y lo que no pasa en la estructura. Y para filtrar lo que usa es receptores, ¿no? Es como cuando iban al 15, ¿no? Se voy a el quinceañero, voy por la puerta principal del club, ¿no? Enseño mi tarjeta y él. Entonces, cuando una molécula quiere pasar el epitelio, llega por la zona apical, enseña la tarjeta al receptor y pasa, ¿no? Pero a veces no tengo la tarjeta, entonces me quiero zampar al 15, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues voy por la puerta de atrás o me subo por la... Entonces, me vengo por acá. Me quiero meter por el intersticio, pero por suerte hay esta zónula que me impide pasar, están pegadas las células. Y si lo paso, tengo la segunda zónula. O sea, las moléculas no pueden meterse, no pueden zamparse, tienen que pasar un filtro de un receptor. No todos los epitelios permiten que pase todo. Hay epitelios que reciben ciertas cosas y epitelios que reciben otras cosas, ¿no? Entonces, es importante que la naturaleza haya generado este tipo de sellos para filtrar lo que sí puede pasar y lo que no puede pasar. En la superficie basal vamos a encontrar desmosomas, pero no completos, solamente una mitad, la que va hacia la membrana celular, hemidesmosoma, se llama la mitad del desmosoma, e imaginaciones que son pliegues conjuntos entre la lámina basal y la membrana basal de la célula epitelial, ¿no? Todos los epitelios están parados sobre su lámina basal que viene del tejido conjuntivo. Eso lo veremos, el tejido conjuntivo lo veremos en la tercera clase. Pero podemos adelantar esto, ¿no? Ese tejido conjuntivo que soporta el epitelio en la lámina basal, en ese piso, le da, de hecho, el soporte mecánico, el lugar donde puedo estar anclado, ¿no? Para poder vivir. Pero además, a través de él llegan los nutrientes y eliminan los desechos. A través de ese tejido conjuntivo llegan las células defensas y están quiere atacarme. Ahí llegan los glóbulos blancos, etc., ¿no? Y a través de ese tejido conjuntivo, si yo me da daño al epitelio de acá, se reconstruye, ¿no? Permite la reparación o cicatrización de los tejidos epiteliales que se alteran, ¿no?
La lámina basal es una estructura que mantiene una vinculación estricta entre la célula epitelial y el tejido conjuntivo. Está formada por colágeno. Hay varios tipos de colágeno, colágeno 3, colágeno 2. Básicamente colágeno 3, 6 y el 4 es el más importante. El colágeno 4 es el más presente en las láminas basales. Recuerden, el 3 es fibras regulares, es un tipo especial de colágeno, pero el 4 es el que le da la estructura, junto con la laminina, que es una proteína que también está ahí estructuralmente en la lámina basal. Colágeno 4, laminina. Y ahora sí, veamos imágenes. Esta es una cavidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene que tener un epitelio que revista la cavidad. ¿Qué epitelio ven ahí? Alguien que levante la mano. Eso es simple, porque solamente veo una línea de células, ¿no? Claro, pero yo no sé qué es. Pero como no veo citoplasma, ¿qué es? Plano. Simple plano. El citoplasma está chorreado, ¿no? Simple plano. No, solo el estratificado plano se le agrega la queratina. Al simple plano no se le dice nada, solamente simple plano. Esta es otra cavidad. ¿Qué epitelio tiene? También es simple plano, se ven solo los núcleos y no se ve el citoplasma. Aquí, por ejemplo, este de acá, esta es una cavidad, es un conducto. ¿Qué epitelio tiene? Con levantada de mano. Simple cúbico, la pichanga, ¿no? Este de acá es otra cavidad. ¿Qué epitelio es? Con levantada de mano. Este de acá. No, no es. Este de acá. Simple plano. Solo que como está un poco ondeada la lámina basal, se ven los núcleos protruyentes, pero no hay citoplasma. Por lo tanto, es simple plano. A ver aquí. Este. ¿Cómo era? Simple cúbico. Ya. Échale. Ah, también podría ser simple cilíndrico. Ya. Pero. O sea, ¿qué es esto? Sí. Son estereocilios. Son cilios grandotes. Son cilios, parecen. Miren el alto de estos cilios. Casi la mitad de la célula es el alto del cilio. Estereocilio. Ya, está bien. O sea, a veces puedo dudar. Puedo decir, ¿será cúbico o será.? Algunos dicen, es cúbico alto. O sea, es cilíndrico. O es cilíndrico bajo. Ah, es cúbico. Ya, está bien. Yo, si me ponen simple cilíndrico, yo estoy de acuerdo. Si me ponen simple cúbico, también estoy de acuerdo, porque se ve en ese rango, ¿no? Pero tienen que decirme con estereocilio. ¿No? Ya, este. Es hermoso ese epitelio. Dale, ahí más. A ver, Juan. No. Fondo. No hemos hablado de ese epitelio todavía. Sería malo si le pongo una imagen granular. Estratificado cilíndrico. Simple cilíndrico. Y. ¿Podría ser también simple cúbico con vellosidades? Porque no se ve tan alto. A ver, las microvellosidades no se ven al microscopio. Son tan pequeñas que no se ven. Pero, por ejemplo, si yo en este epitelio me fijo, tengo que recorrer todo el epitelio y ver la mejor zona para diagnosticarlo. Entonces, si yo lo veo, miren esta zona, es la mejor zona para diagnosticarlo. ¿Qué es? O sea, el epitelio es todo esto, ¿no es cierto? Pero ahí está festoneado, está plegado. En cambio, acá arriba está lindo. ¿Qué es? Simple cilíndrico. Simple cilíndrico. ¿Y esta bola de acá? ¿Y esta otra bola de acá? Que se agrega el moco. Simple cilíndrico con células caliciformes. O sea, acá es simple cilíndrico, pero está plegada la lámina. En cambio arriba es estiradito, se ve bien. Ahí debe ser donde haga el diagnóstico, ¿no? Miren este. Eso es estratificado. Hay varios núcleos. Las vellosidades no se ven al microscopio óptico. Es un pseudo estratificado cilíndrico ciliado, ¿no? Pseudo estratificado cilíndrico ciliado. Este.
Sí, pero no son, Estereocilios. bueno, sí, no son cilios, son más grandes. Miren el tamaño de estos de acá. Y miren el tamaño de estos de acá. Son estereocilios. Sello certificado cilíndrico con estereocilios. ¿No se han puesto a pensar en qué hay en el centro? Como para ser curioso, no me diría, ¿no? Eso es epidídico. Se nos cortó un testículo. ¿No? Y estos de acá son espermáticos. Están ahí como que. Ahora miren este. ¿Qué epitelio es? Tomen una imagen aquí, por ejemplo. Aquí ese es el epitelio. Ya, el primer nombre, ¿cuál es? Estratificado. Ya, estratificado. ¿La célula qué forma tiene? Plano. ¿Y qué se le agrega ahí? No queratinizado. Certificado plano, no queratinizado. Pero esto que está acá es un conducto de una glándula que está yendo hacia la superficie del epitelio. Y este conducto también tiene un epitelio. ¿Qué epitelio es? A ver. Es simple. Yo veo una, dos, casi siempre veo 2 o 3 capas de células. Es estratificado Es cúbico. estratificado cúbico. Casi todas las glándulas tienen epitelios estratificados cúbicos. Mira, esa de ahí tiene esos núcleos en la última capa. Mira los núcleos ahí. ¿Ves algo encima de los núcleos? No hay nada. En cambio, mira acá. ¿No? Acá yo veo el epitelio, las células, ¿y qué es eso de arriba? Es fácil así. Estratificado plano con queratina. Bueno, es una forma. Sí, pero la piel suda. Sale a correr y se pone. Ya cuando hagamos piel, el próximo ciclo vamos a entender cómo funciona esos fenómenos. ¿Y esto qué es? Primer nombre. Ya, segundo nombre. Cúbico. Ya, perfecto, certificado cúbico. La verdad es que es de transición o transicional o urotelio. Pero no tiene que decirlo. Si en el examen les toca esto, usted va a decir certificado cúbico y 20. ¿No? Listo. Entonces, esa es la primera parte de la clase, que era el primer tipo de epitelios. Epitelios de revestimiento. Ahí está pinchando. Simple. De hecho, es el epitelio más básico que hay. Por lo tanto, es bien difícil equivocarse o complicarse la existencia. Ya, ahora vamos a hablar del segundo tipo, ¿no? Disculpe. Estamos en tejido epitelial, en su contexto. Dijimos que el tejido epitelial puede ser células que estén dispersas a una superficie, ¿no? Que se llama el epitelio de revestimiento. O dijimos que eran células que querían producir algo y secretarlo, y dijimos que esas se van a llamar epitelio glandular, ¿no? Entonces tenemos los dos tipos del epitelio. Hoy vamos a hablar de la segunda parte, que es el epitelio glandular. ¿Puede mi servicio, por favor? Anda, Gracias. no es el que vives acá y la atención. ¿Cómo se clasifica el epitelio glandular? Ya dijimos cómo se clasifica el epitelio de revestimiento. El glandular también nos va a complicar la vida un poco. De hecho, la clasificación más grande es dónde libero la secreción, ¿no? Entonces hay dos tipos de epitelio glandular. Cuando la secreción se libera hacia una superficie por medio de un conducto, escuchen el concepto, secreción hacia una superficie a través de un conducto, se llamará epitelio glandular exocrino. Exo, hacia afuera, exocrino. Pero si fabrico la secreción y la libero directamente hacia la sangre, se llamará epitelio glandular endocrino. Hoy vamos a hablar del exocrino, porque el endocrino vamos a verlo como un sistema al final del curso, de este curso. Así que ya me voy a entretener hablando del primero, de las glándulas exocrinas o del tejido epitelial glandular exocrino. Y aquí tenemos una imagen de cómo se organizan las glándulas exocrinas, ¿no? Que son el motivo del tema de hoy.
¿Cómo clasifica una glándula exocrina? Toda glándula exocrina dijimos que se libera su secreción hacia una superficie a través de un conducto. Por lo tanto, el primer nombre de la glándula va a estar vinculado a ese conducto, ¿no? Si el conducto se ramifica o no se ramifica. Si el conducto es único, será una glándula de tipo simple. Eso lo veremos ahorita. Si el conducto se ramifica, se dirá que la glándula es compuesta. Entonces hay glándulas simples y glándulas compuestas en base al conducto. De hecho, una glándula simple de un solo conducto es una glándula que a veces pasa inadvertida, ¿no? En cambio, cuando veo una glándula compuesta, se supone que la glándula va a ser mayor, ¿no? Entonces acá tenemos una glándula simple, había un solo conducto excretor, y aquel conducto se ha dividido 3 veces, por lo tanto ya la convirtió en una glándula compuesta. Pero en esta imagen vamos a aprovechar para entender otra cosa, que toda glándula está conformada, las exocrinas están conformadas por el conducto y por la unidad secretora. La unidad secretora. Entonces ya sabemos en esta imagen ver conductos y unidades secretoras. Una glándula será simple y una glándula será compuesta. El segundo nombre de nuestra glándula exocrina va a ser la forma que tiene la unidad secretora. ¿Qué forma tiene la unidad secretora? Y hay varias formas. Por ejemplo, hay unas formas que tienen la apariencia de un tubo de ensayo y se llamará glándula tubular. Hay otras que son como una bolita cerrada con una luz muy pequeñita, un hueco muy chiquito. Se llamará unidad de tipo acinar. En cambio puede ser grande la bola, con un hueco grande, como un alveolo respiratorio. Esas se llamarán alveolares. Alveolares. Y luego algunas combinaciones, ¿no? Como la túbulo acinar y la túbulo alveolar. Entonces, el segundo nombre va a ser tubular, acinar o alveolar, o túbulo acinar, túbulo alveolar. Entonces diré simple tubular, simple acinar o compuesta túbulo acinar, ¿no? Depende de lo que vea. Tubular, acinar, alveolar. Las básicas, ¿no? Pues puedo combinar esa con esta y será túbulo acinar, o esta con esta y será túbulo alveolar. Y a ver, acá pongamos el nombre. ¿Cómo se llama la primera? Con levantada de mano. Lo rojo es la unidad secretora, lo blanco el conducto. Tubular. Jalaste. Simple, tubular. Simple, primer nombre, tubular, segundo nombre, ¿no? La segunda. ¿Quién le pone nombre a la segunda? Tú. Compuesta te voy a dar. Simple tubular. Solamente que el tubo está enrollado. Es un solo tubo. Y un solo conducto. ¿Quién le pone nombre a la tercera? Compuesta tubular. Perfecto. ¿Quién le pone nombre a la cuarta? Simple así. No, no es alveolar. Simple acinar. Simple acinar. A la quinta es una simple alveolar. ¿Quién le pone nombre a esta? Compuesta acinar. Compuesta acinar. Y a la última, ¿quién le pone nombre a la última? Derecha. Compuesta tubular alveolar. Compuesta tubular alveolar, perfecto. ¿No? Entonces, ahora, chicos, la verdad, ¿no? A diferencia de los epitelios, ponerle nombre a una glándula acá es fácil porque es un dibujo, un esquema. Pero cuando uno ve el corte puede hacer así. Llegarte a alveolos con tubos, ¿sabes? Entonces hay que usar imaginación de ciencia ficción para ponerle el nombre, ¿no? Tercer nombre, las glándulas tienen como 4 nombres. El tercer nombre es cómo fabrica y libera el producto. Entonces hay glándulas de 3 tipos: de secreción merocrina, de secreción apocrina o de secreción holocrina. ¿Cómo es eso? Miren, una secreción merocrina es la que han aprendido en biología. Se fabrica el producto en el retículo endoplasmático rugoso, pasa al complejo de Golgi, el complejo de Golgi lo perfecciona, lo empaqueta en vesículas de secreción y por exocitosis lo libera al exterior. Esa ruta se llama secreción merocrina. Entonces glándulas de tipo merocrina. Pero hay otras glándulas que hacen lo mismo, almacenan todo, pero cuando secretan
pierden un poco de su membrana celular y citoplasma. Ya, cuando se pierde un poquito de la célula, eso se llama secreción apocrina. Eso pasa, por ejemplo, en la leche materna. La leche materna, la glándula mamaria, que tiene unidades secretoras que producen leche materna, tiene secreción de tipo apocrina, por eso va mucha membrana celular en la leche. Y la membrana celular es fosfolipídica. Y por lo tanto la leche, además de tener proteína, que es lo que está en la secreción, tiene grasa. La grasa y fosfolípidos importantes, ácidos grasos importantes, para que ese niño no salga recio, ¿no? En los primeros momentos de vida. Secreción apocrina. Pero hay otra secreción que se llama holocrina. Acuérdense de holocrina, acuérdense de holocausto. Bueno, holocrina. Lo que pasa con la secreción holocrina es que la célula agarra y empieza a fabricar secreción. Fabrica secreción, aguarda, fabrica secreción, hasta que fabrica tanta secreción que muere, ¿no? Cuando está muerta, ella se convierte en secreción. La célula completa se convierte en secreción y muere. Y es reemplazada por otras células a través de mitosis, ¿no? Esa se llama secreción holocrina. Y esta es típica de las glándulas sebáceas. Esa es una bola de grasa. Esta es la secreción holocrina. A ver, vamos a ponerle el nombre a esta glándula. Primer nombre. Compuesta. Está fácil porque se ven varios. Compuesta. Túbulo alveolar. Va bien. Ahora. Tercer nombre. Ajá. Miren, las células que están pegadas a la base, acá, son células vitales. Tienen núcleo, redondo, central, chévere. Pero las células que están pegadas ya hacia la zona de secreción, a la luz, son células puntiformes, unas sin núcleo, son cuantas. Esta yo puedo decir definitivamente que es una secreción holocrina, ¿no? Porque veo muertas dentro de la luz para ser secretada por el conducto. Creo que es la única que podrían diagnosticar fácilmente. Cuarto nombre. El cuarto nombre es en relación a qué produce la glándula. Entonces, hay tres tipos. Las que producen agua se llamarán células mucosas. Las que producen enzimas o proteínas se llamarán serosas. Y aquí aparece una peculiaridad. Hay células que la misma célula produce proteína y agua. Esa será una célula mucosa. Pero hay unidades secretoras donde conviven las dos primeras. La unidad secretora tiene mucosas y tiene serosas. Esa unidad se llama mixta. O sea, hay unidades secretoras de células mucosas que producen agua. Hay unidades secretoras de células serosas que producen enzimas. Hay unidades secretoras de células seromucosas que producen agua con enzimas. Pero hay unidades en donde conviven células serosas con células mucosas. Y serán unidades mixtas. Mixtas. ¿Y eso cómo lo entiendo? Cuando esta célula produce, siempre producirá moco con enzima. En cambio esta de acá, cuando quiere produce moco, cuando quiere produce enzima, cuando quiere produce agua. Así es. Eso se ve mucho, por ejemplo, en las glándulas salivales. Y ahí está, la bola amarilla es agua y la bola azul es proteína. Entonces, por lo tanto, esta célula es serosa, mucosa. Seromucosa, porque tiene bolitas amarillas y bolitas azules. Pero en cambio acá tengo unas células con bolitas amarillas y abajo otras células con bolitas azules. Unidad mixta. Y ahora vamos a lo fácil. La fácil realmente está. ¿Qué unidad es? El primer nombre. Intentemos poner el primer nombre. Compuesta. ¿Por qué es compuesta? Porque yo veo muchos conductos. Mire, este es un conducto grande, ¿no? Estratificado, probablemente cilíndrico, el conducto grande. Acá adentro hay un conducto chiquito, estratificado simple cúbico, el epitelio. Por acá hay otro conducto también. Entonces, si veo varios conductos, es compuesta. Primer nombre. Luego identifico mi unidad secretora, que es esta. ¿Qué son? ¿Qué tipo de unidad secretora es? Bolitas sin luz. O se ve hueco, no se ve hueco. Bolitas sin luz es
Así, nada, ya tengo segundo nombre. Y ahora la miro así y digo, son todas rojas esas unidades, ¿no? Intensamente rojas. Cuando las unidades son así intensamente rojas, es porque producen proteínas. Y si producen proteínas serán de tipo cerosas. Cerosas. Y cuando se producen proteínas, siempre es merocrino. Entonces yo ya sé que es una glándula compuesta, acinar, serosa, merocrina. ¿Y el agua cómo se ve? ¿Y las mujeres cómo se ven? Así. A ver aquí. Petróleo. Es compuesto. Compuesto. No hay forma de equivocarse. Está el conducto y acá hay más conductos. Perfecto. Pero ¿dónde están las unidades secretoras? Acá. ¿Qué son? Redondas y sin luz. ¿No es cierto? Pero ¿de qué color es la célula? Rosadas. Y cuando son rosadas, producen agua, ¿no? Entonces yo podría decir que es compuesta acinar mucosa. También podría decir compuesta acinar seromucosa. Se parece. No, si pongo que queda las dos cosas, no me equivocaría, probablemente. ¿No? Valdría la. O sea, te pondría check en el examen. Y aquí, por ejemplo, Compuesta, ¿no? ya compuesta, acinar, así vamos bien. Vamos a fijarnos en esta unidad secretora. Acá hay unas células de un color, medias rosadas, y acá atrás hay unas que son medias oscuras. Conviven dos tipos de células, ¿no? Entonces, mixto, ¿no? Compuesta, acinar, mixto. Ya, miren, estas de acá a la izquierda son unidades típicamente mucosas. Y las de acá, donde está la flecha naranja, son típicamente seromucosas. Seromucosas. Ahora, hasta ahí ya son expertos en tejido epitelial de revestimiento y tejido epitelial glandular exocrino. Así, no son más de 50 hojas de peligro, así que. Una lectura bonita, además. Ya saben. Diremos algunas cosas generales de las endocrinas como para meter el veneno, ¿no? del tema. Primero, ¿qué características generales tienen las glándulas endocrinas? Ya dijimos la primera. No tienen conductos secretorios. Carecen de conductos secretorios. Segundo, liberan directamente hacia la sangre y a la linfa los productos de su secreción. De hecho, ¿cómo se llama su producto de secreción? Hormona. Todo lo que produce una glándula endocrina se llama hormona. Y de hecho, en las glándulas exocrinas o es proteína o es agua, no hay más. En cambio, las hormonas tienen naturaleza química variada. Pueden ser cadenas de aminoácidos, proteínas, pueden ser lípidos, como las hormonas sexuales. Tienen una naturaleza aminas, como la adrenalina. Tienen una naturaleza química muy variada las hormonas, ¿no? Y sus células se agrupan de manera exótica, con manchas o acúmulos, cordones o forman folículos, ¿no? Eso veremos al final del curso en endocrino. Y lo otro es que como va hacia la sangre, las glándulas tienen mucha sangre, o sea, muchos vasos sanguíneos. Tú te cortas el tiroides y mueres desangrado. Te das un corte pequeñito de 2 centímetros acá y te mueres. De hecho, a veces cuando uno pone el estetoscopio y la tiroides, uno puede escuchar la vida de la persona ahí. Porque tiene mucha irrigación sanguínea, demasiado. Eso es típico del hipertiroideo. Por ejemplo, tú escuchas el latido cardíaco en la glándula. Trabaja tanto esa glándula. ¿Qué es eso? Un acúmulo de células, ¿no? Una célula de la glándula. ¿Qué es eso? Folículos. Un folículo es una estructura que contiene un líquido folicular en el centro. Se rodea de un epitelio, en este caso simple cúbico. ¿Qué es eso? Cordones. Estamos hablando de endocrino, es otro lenguaje. Acúmulos, folículos o cordones.
su práctica de enfermería, ¿no? Cuando yo estoy consiguiendo de enfermería, es un curso chévere porque era la primera vez que íbamos al hospital, lo hacíamos en el tercer ciclo, ¿verdad? Entonces íbamos con los uniformes ridículos, cargando un maletincito como se llaman enfermeras antiguas, esos maletines así negros, con estetoscopio, a tomar presiones, poner termómetros y a poner tratamientos a los pacientes. Los dejaban en esa época porque había poco personal en el hospital. Luego la cosa evolucionó y ya no íbamos al hospital porque había muchos estudiantes de medicina en el hospital, entonces practicamos entre nosotros. Nos tomamos la presión, la temperatura, afortunadamente son la uva y la axila. Nunca nos tomamos la rectal. Pero luego practicamos entre nosotros endovenosas, intermusculares, subdérmicas, intradérmicas. Entonces era como que, a ver, hagan parejas. Nosotros, ya. Tú clavas a uno, nosotros clavas a ti. Y tenías que tener un récord. O sea, primero practicabas y luego ya, voy a 5 intermusculares. Todo el mundo venía con sus vitaminas, ¿no? Para ponerse vitaminas endovenosas, vitaminas. Aprendimos. Pero luego, eso lo hacemos nosotros también, de ahí nunca más ponemos inyecciones hasta que somos médicos. Y ahí hay un problema, porque el médico no pone inyecciones. Es una competencia de la enfermera. Entonces tú le indicas, ¿cómo necesita muscular? Y la enfermera tiene que poner. Pero eso es en la práctica, clínica. Pero si viene tu hermano y dice, ¿cómo tengo que poner esta penicilina? Ponla. Ahí tiene que bajar. Tienes que ponerse. Y eso es lo peor. Lo peor es cuando la enfermera no puede. Cuando la enfermera no puede canalizar una vía, y dice al médico, doctor, ¿sabe qué? El paciente está tan chocado que no puedo ponerle la vía. ¿Qué haces? Pero ellos no saben que nosotros sabemos menos. Sí, sabemos menos de poner una endovenosa de ese tipo, pero sabemos más de anatomía. Entonces lo que hacemos los médicos en esa situación es chatear. Agarran la aguja y... Porque tenemos el valor. Primero tenemos el valor para meter la aguja sin problema. Y segundo, porque sabemos que por ahí pasa una vena. Hemos hecho anatomía tanto que sabemos que está la safena, ¿no? O agarras el cuello. El médico pone vía endovenosa en cuello, en ingle, y no se hace problema. La enfermera no puede porque para ella poner una endovenosa en la ingle significa un hematoma. Porque no va a tener la técnica. Para el médico significa saber la vida del paciente. Entonces es como que ahí la seguridad va a otro nivel, ¿no? Estudia anatomía por eso. Chicos, hoy hemos hecho todo, que estoy como una clase de adelanto.